Hola, mi nombre es María Ángel Bermejo de la Vega. Este documental se llama Las voces del silencio. Es sobre una masacre que ocurrió en Colombia hace 100 años, aunque en los libros no se menciona tanto. Muchas personas dicen que es algo ficticio, fue algo que sucedió realmente. Y en este video les voy a hablar y les voy a comentar sobre lo que sucedió realmente. Las voces del silencio, la masacre de las bananeras. A comienzos del siglo XX, en las tierras cálidas del norte de Colombia, crecía el banano, verde, abundante, exportado por toneladas, pero bajo ese verde había sudor y bajo ese sudor, sangre. Esto no es solo una historia de obreros, es una historia de olvido, de cómo un país sembró bananos y cosechó muerte. Capítulo 1. El contexto social y laboral, 1918-1928. La United Fruit Company, poderosa multinacional estadounidense, dominaba el comercio del banano en la región del Magdalena. Miles de colombianos trabajaban en condiciones precarias, sin salario justo, sin descanso digno y sin derechos laborales. Se les pagaba con vales, no con dinero. Dormían en cambuches, expuestos a enfermedades, y trabajaban hasta 16 horas diarias. Sus hijos morían de hambre. Sus voces eran ignoradas. El lugar de esta masacre fue en zona bananera del Magdalena, principalmente en Ciénaga y sus alrededores, como Orihuela, Sevilla, Fundación. Esta región era controlada en su mayoría por la empresa estadounidense United Fruit Company. Capítulo 2. La huelga, un grito colectivo. En octubre de 1928, los trabajadores decidieron alzarse sin armas. 30.000 obreros entraron en huelga. Entre sus peticiones, jornada de 8 horas, eliminación de intermediarios, reconocimiento de derechos y pago en dinero real. Las negociaciones se alargaron. La empresa no cedía. El gobierno, presionado por intereses extranjeros, envió tropas para restablecer el orden. Capítulo 3. La masacre. 5 y 6 de diciembre de 1928. En la madrugada del 6 de diciembre, en la estación del tren de Ciénaga, cientos de trabajadores y sus familias esperaban noticias. En lugar de palabras, llegaron las balas. El general Carlos Cortés Vargas había recibido órdenes directas. La historia dice que se le dio un ultimátum, otros dicen que ni eso. Solo fuego. La plaza se tiñó de rojo. El gobierno reportó 47 muertos. Testigos hablaban de cientos. Algunos aseguran que más de 1.000. Los cuerpos fueron arrojados al mar, enterrados en fosas comunes o desaparecidos. Nombres importantes. General Carlos Cortés Vargas, comandante del ejército responsable de la orden de disparar. Miguel Abadía Méndez, presidente de Colombia en ese momento. Raúl Eduardo Maecha, político liberal que apoyó a los trabajadores. Gabriel García Márquez, escritor colombiano que denunció y recordó la masacre en sus obras. United Fruit Company, multinacional responsable de las condiciones laborales humanas. Capítulo 4. El silencio y la impunidad. Nadie fue juzgado, nadie pidió perdón. La empresa siguió operando y el país siguió como si nada. Fue el escritor Gabriel García Márquez quien décadas después denunció la masacre a través de la literatura en 100 años de soledad. Capítulo 5. La memoria. Hoy, casi 100 años después, la masacre sigue siendo una cicatriz, no solo en la historia laboral, sino en la conciencia del país. En Ciénaga aún se habla en voz baja, pero la memoria no muere, la memoria es un deber.
¿Qué tan cierto es que a la masacre de las bananeras se le conoce como otro nombre, que es la Guerra de los 1000 días? No es verdad que la masacre de las bananeras se conozca también como la Guerra de los 1000 días. Son dos eventos completamente distintos, separados por tiempo, causas y contexto histórico. Diferencias clave. La fecha de la masacre de las bananeras fue el 5 y el 6 de diciembre de 1928. La de la Guerra de los 1000 días fue 1899-1902. El lugar principal de la masacre de las bananeras fue Zona Bananera, Ciénaga Magdalena. El de la Guerra de los 1000 días fue todo el país, especialmente Santander, Boyacá y Panamá. Los actores de la masacre de las bananeras fueron los trabajadores versus la United Fruit Company y el ejército colombiano. Los de la Guerra de los 1000 días fueron liberales versus conservadores. El motivo de la masacre de las bananeras fue una protesta laboral por derechos y condiciones dignas. El de la Guerra de los 1000 días fue una guerra civil por poder político entre partidos. El resultado de la masacre de las bananeras fue represión militar y cientos de muertos. El de la Guerra de los 1000 días fue decenas de miles de muertos, secesión de Panamá en 1903. Porque a veces se confunden. Ambos hechos son trágicos, implicaron violencia y marcaron la historia de Colombia, pero la Guerra de los 1000 días fue una guerra civil. La masacre de las bananeras fue una represión militar contra una huelga obrera. ¿Qué es Macondo? Es un símbolo del Caribe colombiano con elementos mágicos, sociales, históricos y políticos. Representa la historia de Colombia y América Latina, sus conflictos, ciclos de poder, injusticias y esperanzas. A lo largo del libro, Macondo crece, sufre, se corrompe y finalmente desaparece, reflejando la realidad de muchos pueblos latinoamericanos. Un ejemplo actual en Colombia sería el Chocó, un lugar en el Pacífico colombiano. ¿Qué relación tiene con la masacre de las bananeras? García Márquez incluye una versión ficcionalizada de la masacre en 100 años de soledad como un momento clave de la historia del pueblo. En el libro, una compañía bananera extranjera llega a Macondo, genera empleo, crecimiento y luego explotación. Los trabajadores hacen una huelga pacífica por mejores condiciones. El personaje José Arcadio II presencia cómo el ejército dispara contra miles de obreros reunidos en la estación del tren. El narrador dice que hubo más de 3000 muertos, pero el resto del pueblo no recuerda nada, como si el hecho nunca hubiera ocurrido. ¿Qué significa esto? García Márquez utiliza Macondo y esta escena para denunciar la impunidad, el olvido y la represión vivida en la masacre de las bananeras de 1928. La masacre se convierte en un símbolo de cómo los gobiernos protegen intereses extranjeros sobre los derechos de su pueblo. También representa la forma en que la historia oficial intenta borrar los abusos del pasado. ¿Y Macondo sí existe o solo fue algo inventado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad? La verdad es que Macondo sí existe y es una pequeña aldea ubicada entre Sevilla y Guacamayal, zona bananera. Aunque para muchas personas es algo ficticio, para nosotros los soneros es algo que verdaderamente existe, porque no es ficticio, es algo real. Macondo no lo inventó Gabo, lo escribió porque ya estaba aquí. Esta no es solo la historia de una empresa extranjera ni de un ejército obediente, es la historia de campesinos y obreros que se atrevieron a alzar la voz. Es la historia de una huelga que buscaba justicia y terminó en tragedia. En Ciénaga, el 6 de diciembre de 1928, la esperanza se reunió en una plaza y fue recibida con fuego, cuerpos caídos, familias rotas, nombres que nunca llegaron a los libros. Mientras el banano seguía su viaje al norte, los muertos quedaban en el olvido. El gobierno negó, la empresa cayó y la historia se cubrió de sombra. Pero la memoria, aunque tarde, siempre regresa, como río que busca su cauce, como verdad que no se deja enterrar. No hubo tumbas con cruces, ni nombres tallados en mármol, solo silencio, un silencio que ha durado casi un siglo, pero el silencio no borra la verdad, no calla la sangre,
no apaga la dignidad. Los disparos cesaron, pero las preguntas siguen. ¿Cuántos murieron realmente? ¿Por qué tanto miedo a la justicia? ¿Qué país permite que sus trabajadores caigan sin nombre y sin duelo? Hoy contamos esta historia no para quedarnos en el pasado, sino para que el pasado no nos trague, porque la memoria es la voz de los que ya no pueden hablar y hoy por fin los estamos escuchando. Reflexión, porque cuando un pueblo olvida su historia, está condenado a repetirla. Recordar no es mirar atrás, es mirar de frente a los que murieron por pedir lo justo. Hoy les devolvemos la voz, hoy hablamos por ellos. La masacre de las bananeras no es solo un capítulo olvidado, es una herida abierta, un eco que sigue retumbando en nuestra historia. Hoy, a casi un siglo, hemos puesto voz donde hubo silencio, rostro donde hubo sombra. Gracias por acompañarme en este viaje por la memoria, porque mientras alguien recuerde, la injusticia no tendrá la última palabra. Con respeto, con verdad y con corazón, hablo para ustedes. María Ángel, voz de quienes ya no pueden hablar. Que esto no quede en la pantalla, que quede en la conciencia. El banano viajó al extranjero, la sangre se quedó en la tierra y el silencio se quedó en nosotros.